Esto es lo que tengo hecho hasta ahora, y ahora había pensado, igual que he hecho hacia allí, ahora irme haciendo la misma figura hacia allí, así, con el mismo tipo de hilos, pero de nudos, pero entonces esto me lo dejo al aire y no quiero que se vea, entonces he cambiado de idea. Esto no sé cómo va a salir la figura, porque como estoy improvisando, pero es que quiero tapar eso blanco. Entonces voy a coger los hilos que tengo aquí al lado y voy a hacer nudos planos alrededor del alambre. Entonces esto lo pongo hacia la izquierda así, por encima y por debajo. Ahí, y ya se va tapando. Y por el otro lado igual. Es la primera vez que hago una lámpara, entonces no sé, pero para que veáis que se puede improvisar. Ahora cojo los dos siguientes y hago otro nudo. Voy tapando otra vez y por el otro lado. No sé si vea, mi intención es taparlo todo para que no se vea eso blanco. Ahora el siguiente y los otros los voy dejando debajo. Así 5 veces, porque son 5 nudos. Otro, y ahora por el otro lado. El alambre me sirve como si fuese la guía. Y ahora ya llevo 3, ahora voy a coger otro. Estos 2 más, me faltan 2. Este y este. Bueno, no sigo, son 5, como aquí lo he hecho ya, ¿veis? 5, se quedará así. Ahora con estos dos de este lado y estos dos voy a hacer aquí un nudo plano. Las dos del centro me sirven de guía y hago el nudo plano. No tengo la buena posición para hacerlo. Ahí, a ver si me sale. Entonces procuro arrimarme. Ya lo he hecho. Ahora con estos dos del nudo y otros dos de los lados voy a hacer otro nudo ahí. Y con estos dos y otros dos de los lados hago otro nudo ahí. Lo mismo que he hecho aquí. ¿Veis? Ahora quiero hacer con este, quiero hacer un nudo plano ahí en el alambre y otro nudo plano ahí con este, 2 nudos seguidos con una hebra cada vez, pero se me queda esto en medio, entonces lo que hago es nudos planos con estas 2 hebras que tengo ahí en medio, como he hecho aquí. ¿Veis? Esto he hecho nudos planos y ahora este lo voy a unir a este y voy a hacer otros nudos planos ahí y voy a continuar así haciendo estos nudos planos. Cada vez los agujeros aquí van a ser más grandes porque claro, como esto se va abriendo, no os aconsejo que escojáis una lámpara así que se abre porque os va a costar más trabajo y luego tendré que añadir más hebras, ya veremos. ¿Veis? Continúo así. Y ahora este, por ejemplo, tiene que venir con este aquí, pero como se queda ahí blanco, pues le voy a hacer unos puntos para
taparlo. Unos nudos planos, así, y hacia el otro lado. Ahí, y otra vez hacia un lado. Y hacia el otro. Y ahora ya sí lo puedo arrimar ahí, pero voy agarrando un hilo cada vez, porque como esto me sirve de guía, pues un hilo así por debajo, ahí. Intento que no tire mucho, que se quede esto recto. Es bastante complicado. Y ahora por el otro lado. Y ahora el siguiente. Este lo voy a poner por debajo, porque los voy poniendo todos por debajo para que todos queden igual. Así. Queden por debajo. Todos van por debajo, para que sea todo igual. Y ahora el siguiente, hago lo mismo. Este no va a quedar, bueno, cuando va tirando, es difícil que vayan, se van agrandando, ¿veis? Se van agrandando, pero hay que acoplarlo bastante bien. Aquí otro, y por el otro lado. Así. Y ahora con dos de aquí y dos de ahí voy haciendo aquí otro nudo plano. Cada vez va a ser un poquito el espacio un poquito más grande. No resulta fácil de que se vaya igualando, pero es una solución para este tipo de lámparas que se va agrandando así. Pues ya no voy a hacer más porque ya se va ensanchando demasiado. Voy a cambiar la figura. Aquí se me ocurrió hacer nudos planos, así. Voy a hacer 5 en un lado y ahora por el otro. Por encima y con la otra hebra por debajo. Ya he hecho uno, voy a hacer otro, por el otro lado, así hasta 5. Al final solo he hecho 4, como tenía uno ya, pues 4 y uno que tenía, 5. Ahora agarro 2 cuerdas de aquí, de los lados, y la mitad de ahí, y voy a hacer también nudos planos ahí. A continuación, estas dos las pongo en medio. Voy a separar estas, que no me equivoque. Y hago un nudo plano. Ahí. Y por el otro lado. Y voy a continuar haciendo 5 aquí. Y aquí
igual con estos dos y estos dos, sigo en este lado haciendo otros 5 nudos planos. Se tiene que quedar un poco tenso, lo voy a deshacer, pero bueno, ahora lo veis después. Pues así se queda, ¿veis? Pero me parece que se han quedado ahí unos huecos muy grandes, ¿veis? Y entonces le voy a añadir una hebra más. La pongo doble, igualo las puntas y la voy a poner aquí, en un lado, aquí, en este lado. Voy a hacer un aumento con una hebra nueva. Ahí. Y otra en este lado. Aquí. En ese lado. Esto sobre la marcha. Lo que se me va ocurriendo sobre la marcha. Y entonces, como se ve muy feo por encima, pues la voy a poner por debajo. La pongo por debajo. Esta también por debajo. Y aquí abajo, aquí en el medio, así este cruce queda bonito, creo. Voy a hacer otros 4 puntos como estos, lo mismo. Pero ya se queda por debajo la hebra y no se ve feo. Vamos a ver si las coloco bien derechitas. Estas dos en medio para el nudo plano y estas dos para los lados. Preparo el nudo. Ahí. Ahí se va a quedar. No sé si se ve bien. Así. Y ahora por el otro lado. Lo voy a arrimar un poquito más. Ahí. Y voy haciendo otros 3 más para que se quede como en este ya lo tengo hecho, este lado, ¿veis? Se queda así. Y luego en esta parte de aquí pues ya es hora de que vaya haciendo aumentos. Le voy a poner unas cuantas cuerdas porque le puedo cortar. De aquí tengo todavía para cortar bastantes cuerdas. Ya le he colocado 1, 2, 3, 1, 2, 4 aquí y 4 aquí. Las corto del mismo tamaño. En este caso voy a hacer ya 2 metros. Me va a sobrar, pero como me va a sobrar 1 y 2, se la pongo por medio. Y voy colocando aquí las hebras. Ya he hecho una, voy a hacer otras 3 más y otras 4 aquí en este lado, como he puesto aquí. Y ya tengo preparado para hacer la siguiente labor. Pues he estado pensando, y ya que la parte de arriba es muy sencilla, no quiero complicar mucho la parte de abajo. Aquí podría hacer un montón de figuras porque ya tengo muchas hebras, pero voy a hacer cordones hasta abajo usando 2 hebras. Entonces lo paso por encima
otra vez. Vamos a ver. Así. Ahora la que era de guía la paso por debajo y la otra la uso de guía. Y otra vez lo mismo. Por encima y por encima. La paso por debajo y ya es la otra la guía. Por encima y por encima. Y así voy haciendo un cordón, voy a hacer cordones hasta abajo, hasta aquí. Bueno, esa es la intención que tengo, no sé si cambiaré de idea. Bueno, este vídeo ya es bastante largo, ya continuaré en otro.